Vamos a empezar hoy con una historia que, a primera vista, parece la del triunfador absoluto. Ajá, La historia de Michael Westbrook, un jugador de fútbol americano, All-American, una estrella de la NFL durante, 8 años. casi nada. Un tipo que atrapó uno de los touchdowns más memorables, un momento de gloria pura en la historia de su universidad. Sí, lo recuerdo. Y de repente, a los 30 años, en la cima de su carrera, lo deja todo. ¿Y la razón? Pues que en realidad nunca le gustó el fútbol. Y ahí es donde la cosa se pone interesante. Justo. La cuestión no es que dejara el deporte, que también, sino todos esos años que pasó destacando, siendo brillante en algo que no conectaba con él. Claro. Lo hizo, y esto lo dijo él, porque era lo que se esperaba. Y eso, pues nos lanza de cabeza al tema que vamos a explorar hoy. Exacto. Como esas expectativas externas que a menudo ni vemos pueden desviarnos de nuestro camino hasta, vivir una vida que no es la nuestra. Exactamente. La misión de nuestro análisis hoy es precisamente esa, desentrañar ese conflicto. A partir de una serie de reflexiones, de citas y textos muy variados, vamos a explorar la tensión que existe entre vivir una vida, digamos, según un guión ajeno, Ajá. y el viaje, que a menudo es difícil, pero siempre necesario, para recuperar la autenticidad. Y para ello, pues nos vamos a apoyar en fuentes que van desde deportistas y filósofos antiguos hasta pensadores de la gestión moderna. Es que es un problema tan antiguo como la humanidad, pero con unos desafíos muy del siglo XXI, ¿no? Desde luego. Es que, escuchando la historia de Westbrook, me viene a la mente una frase terrible de Imelda Marcos. A ver, Decía: mis sueños se han vuelto insignificantes con la realidad en que se ha convertido mi vida. Es demoledora. sí que lo es. Pero creo que captura a la perfección el destino de quien sigue el guión de otro. Da igual lo impresionante que parezca tu vida desde fuera. 8 años en la NFL, fama, dinero. Claro. Si el sueño no era tuyo, tus propios anhelos se van encogiendo hasta que, casi ni te acuerdas de ellos. Y hay un proceso psicológico muy profundo detrás de esa contracción de los sueños. El golfista Maude Norman, que era un personaje fascinante, lo describió con una metáfora casi poética y, la verdad, bastante inquietante. Sí. Hablaba de un pequeño robot que todos llevamos dentro. Al principio, este robot, que podemos entender como nuestra mente subconsciente, sigue nuestras órdenes. Vale. Le contamos nuestros miedos, esperanzas, todo lo que absorbemos del mundo, y él lo almacena. Pero después de años y años de recibir mensajes sobre quiénes deberíamos ser, Lo que se espera de nosotros. justo, pues el robot deja de seguirnos y empieza a liderar. Y la línea clave de su poema es devastadora. Ahora él me dice lo que tengo que hacer. Vaya. O sea, el sirviente se convierte en el amo. Exacto. Esa imagen del robot es muy potente y un poco escalofriante, la verdad. Pero me pregunto, ¿somos conscientes de que existe? ¿O es algo que solo vemos en retrospectiva, como Westbrook a los 30 años? Es una pregunta excelente porque normalmente no lo vemos. Es el piloto automático por definición. Claro. La forma de sentirlo suele ser indirecta. Es esa sensación de vacío a pesar del éxito, la falta de energía para hacer cosas que se supone que te deberían apasionar. Esa pregunta de ¿esto es todo? Esa misma. Es un desajuste entre tu vida exterior y tu estado interior. Y si queremos entender de dónde viene la programación original de ese robot, una de las fuentes que manejamos lo señala de forma muy directa. ¿A quién se refiere? Al entorno más cercano, a la familia. La reflexión dice, todo hombre de éxito intenta estar a la altura de las expectativas de su padre o redimir los pecados de su padre. Uf, esto es fundamental. Lo es. Si pensamos en el robot de Moe Norman como el software, esta idea identifica al programador original. Nuestro sistema operativo a menudo lo escriben otros, sobre todo figuras de autoridad como los padres. Antes de que tengamos conciencia de nosotros mismos, claro. Buscamos su aprobación o, por el contrario, intentamos desesperadamente no repetir sus errores. Pero en ambos casos, el combustible que nos mueve no es nuestro. Es curioso, porque esto no se aplica solo a grandes decisiones como ser una estrella de la NFL. Pienso en algo tan tonto como la insistencia de mi abuelo en que estudiara Derecho porque daba seguridad. Claro, el clásico. Pasé mi primer año de universidad sintiéndome una impostora, miserable, hasta que tuve el valor de cambiarme. Es el mismo mecanismo del robot a pequeña escala. Exactamente. Y cuando extrapolamos ese pequeño mecanismo a toda una vida, el resultado es lo que cantaba Bob Marley, un viaje del ego, un viaje a 1.000.000 de millas de la realidad. Te conviertes en un extraño para ti mismo.
En un actor muy competente en una obra que no has elegido. Te desconectas de la verdad de quién eres. Vale, entiendo el cómo. Llegamos a este punto. El robot, la programación inicial, pero lo que no me deja tranquila es el por qué. ¿Por qué es tan endemoniadamente difícil cambiar? Ah, esa es la pregunta del millón. Si sabemos, aunque sea en el fondo, que el guión no es nuestro, ¿por qué seguimos leyéndolo hasta el final? Porque romper con ese guión va en contra de nuestros instintos más básicos de seguridad y pertenencia. Una de las frases que tenemos lo resume muy bien. Para conseguir algo que nunca has tenido, debes hacer algo que nunca has hecho. Y hacer algo que nunca has hecho es aterrador. Por definición, es incómodo y da miedo. El camino conocido, aunque sea insatisfactorio, ofrece una falsa sensación de seguridad. El camino propio es territorio inexplorado. ¿Y qué se necesita para aventurarse en ese territorio? Habilidades que normalmente no valoramos ni entrenamos. El empresario Gary Vaynerchuk tiene una frase genial sobre esto. ¿Cuál? Dice, las habilidades blandas son las habilidades difíciles. Y es una verdad como un templo. Piénsalo. A ver. Mejorar una habilidad técnica, como el baloncesto, es un proceso relativamente claro. Como dice el jugador Rayon Rondo, el vídeo es la respuesta al examen. Claro, ves la grabación, identificas el error en tu tiro, lo corriges. Un bucle directo. Exacto, es tangible. Pero, ¿y conocerse a una misma? Resistir la presión de tu familia y amigos. Mantenerte firme en tu verdad cuando todo el mundo tiene un plan mejor para tu vida. Para eso no hay un vídeo que analizar. No hay manual de instrucciones. Requiere un tipo de fortaleza, de autoconciencia y de valentía que no se entrena en ninguna cancha ni en ninguna oficina. Por eso son las habilidades difíciles. Sí, y me gusta que lo llames una habilidad difícil, porque implica que es un trabajo activo, no una simple rebeldía pasiva. No basta con dejar de imitar, hay que construir algo nuevo. Desde luego. Me recuerda a lo que decía el apóstol Pablo hace 2000 años. No imitéis las conductas ni las costumbres de este mundo, sino más bien transformaos a vosotros mismos, mediante la renovación de vuestra mente. La clave está en esa renovación. Totalmente. No es una lucha contra el mundo por luchar, sino una disciplina interna, un trabajo activo para descubrir qué es auténticamente nuestro y qué es simplemente un eco. Y esa renovación de la mente implica un cambio de enfoque fundamental en cómo medimos nuestro progreso y, nuestras acciones diarias. Totalmente. Si es una disciplina activa, una renovación, ¿cómo se pone en práctica? ¿Cómo nos aseguramos de que nuestros esfuerzos van en la dirección correcta? Buena pregunta. Se me ocurre una frase del mundo del entrenamiento que me parece perfecta. No cuentes las repeticiones, haz que las repeticiones cuenten. Me gusta mucho. Puedes acumular muchísimos logros, como los 8 años de Westbrook en la NFL, contó muchas repeticiones de éxito, pero si no están alineadas con tu verdadero ser, en realidad no cuentan para construir una vida auténtica. Cada acción o te acerca o te aleja de quién eres realmente. Justo. Y para poder hacer que esas repeticiones cuenten, se necesita espacio mental. Y aquí entra una estrategia que puede parecer radicalmente contraintuitiva en nuestro mundo. ¿El silencio? Exacto. El filósofo estoico Epicteto aconsejaba, guarda silencio la mayor parte del tiempo y habla solo cuando debas y brevemente. En un mundo saturado de opiniones y ruido, el silencio es un acto de resistencia. Es que lo es. Es en estos espacios de calma donde podemos empezar a distinguir nuestra propia voz del zumbido incesante del robot. Me parece una idea muy potente, aunque increíblemente difícil de aplicar hoy en día. Y junto con el silencio, otra idea de las fuentes que va a contracorriente es esta. Para tener éxito, pon el listón bajo. El día de hoy no será perfecto, y nadie se va a apartar de tu camino. Al principio choca, ¿verdad? Parecía una excusa para la mediocridad. Sí, un poco. Pero es todo lo contrario. Es una estrategia de sostenibilidad. Cuando intentas vivir el guión perfecto de otro, la presión es insoportable. Y el agotamiento está garantizado. Esta frase es un permiso para ser humana. Reconoce que el camino no será una alfombra roja, que tropezarás, que los días no serán de película. El objetivo no es la perfección, sino el progreso imperfecto pero auténtico. Claro, te libera de la tiranía de tener que hacerlo todo bien según un estándar que ni siquiera es tuyo. Precisamente. Y como el camino no estará despejado, es fundamental anclarse en lo que sí podemos gestionar. Una de las fuentes lo dice con una claridad meridiana. A ver. No importa si ganamos, perdemos o empatamos, hay dos cosas que siempre controlamos: nuestra actitud
y nuestro esfuerzo. Este es el núcleo de la resiliencia personal. Cuando te sales del guión, la incertidumbre es la norma. Claro, no controlas los resultados, no controlas la reacción de los demás, pero tu respuesta a esa incertidumbre, tu actitud y el empeño que pones, eso siempre está en tus manos. Y esto además define el carácter. La actitud en el fracaso y la humildad en el éxito. Ahí está. Hemos hablado mucho del viaje interior, de cómo encontrarse a una misma y mantenerse firme. Pero me pregunto, ¿qué pasa cuando levantamos la vista? ¿Cómo afecta este proceso a la gente que nos rodea? Tiene un impacto directo y profundo. El legendario entrenador John Wooden decía algo que todo padre, maestro, líder debería tener grabado a fuego. ¿Qué decía? Ninguna palabra escrita, ninguna súplica hablada puede enseñar a nuestra juventud lo que deben ser. Es lo que los propios maestros son. Vaya. La autenticidad no se puede fingir. Y menos enseñar con un discurso. Es el ejemplo que damos. Si vivimos una vida inauténtica para darles un buen futuro, lo que realmente les estamos enseñando es hacer lo mismo. Les enseñamos a programar su propio robot. O sea, que el mejor legado que puedes dejar es ser tú misma, sin filtros. Exacto. Y el físico Richard Feynman añade una capa crucial a esto. Decía, no te limites a enseñar a tus hijos cómo tener éxito. Enséñales cómo responder cuando no lo tienen. Esto conecta directamente. Claro. Vivir una vida auténtica garantiza que vas a fracasar según los estándares externos en algún momento. Vas a decepcionar a gente, vas a tomar caminos que no llevan a la definición convencional de éxito. Y enseñar resiliencia es enseñar que el valor de una persona no reside en cumplir expectativas, Sino en su esfuerzo y su integridad. lo que me lleva a otro concepto de las fuentes. Competencia es igual a autoridad. Michael Westbrook tenía una competencia brutal en el fútbol, era un All-American, Sin duda. pero esa era una autoridad prestada, la que le daba el rol que interpretaba. La verdadera autoridad, entonces, no viene de ser el mejor en el campo, sino de ser la más tú en tu propio campo. Has dado en el clavo. La autoridad genuina, la que inspira e influye de verdad, surge de la maestría en algo que realmente te apasiona. Es la congruencia entre lo que haces y quién eres. Ajá. Y si elevamos esto a un plano más general, el gran pensador Peter Drucker, que se definía como un ecólogo social, observó que toda sociedad vive una tensión fundamental entre la continuidad y la innovación. Entre la tradición y el cambio. Exacto. Lo que estamos escribiendo a nivel individual es un reflejo de esa misma tensión. La lucha interna entre las expectativas externas, que es la continuidad, y nuestro verdadero yo, la innovación, es un microcosmos de una dinámica social mucho más amplia. Hablando de estas tensiones sociales, parece que en el siglo XXI hemos construido una herramienta que puede inclinar la balanza de forma masiva. ¿Te refieres a la IA? Sí. Pienso en la advertencia de Seth Godin sobre la inteligencia artificial. Aprende a usar la IA o la IA te usará a ti. El pequeño robot de Moe Norman se está volviendo literal y externo. Totalmente. Es una de las claves del momento actual. La IA puede convertirse en la herramienta definitiva para optimizar nuestra versión en piloto automático. Como los algoritmos de recomendación. Por ejemplo, están diseñados para ser ese robot, para aprender tus patrones y darte más de lo mismo, reforzando tus preferencias pasadas. Si tu yo auténtico quiere explorar la música clásica, pero pasaste tu adolescencia escuchando rock, La IA seguirá alimentándote con rock. y puede trabajar activamente en contra de esa renovación de la mente de la que hablaba Pablo. Entonces la IA es el robot de Moe Norman con esteroides. Un sistema externo diseñado para mantenernos en piloto automático, pero de forma mucho más seductora y eficiente. Puede serlo, sin duda, pero esa es solo una cara de la moneda. ¿Cuál es la otra? Usada con intención, la IA también podría liberarnos de tareas rutinarias y tediosas para darnos más tiempo precisamente para la conexión humana, la creatividad y el autodescubrimiento. La tecnología es neutral. Exacto. La pregunta fundamental ahora más que nunca es, ¿quién tiene el control? ¿Estamos usando la herramienta para construir una vida más auténtica? ¿O la herramienta nos está usando a nosotros para reforzar un guión que nos mantiene cómodos pero insatisfechos? Al final, toda esta complejidad, la IA, las presiones sociales, nos lleva de vuelta a una verdad muy simple, pero a menudo olvidada. Como decía el Dr. Seuss, de todas las personas, A ver qué decía. hoy eres tú. Eso es más cierto que la verdad. No hay nadie vivo que sea más tú que tú.
Es un recordatorio casi infantil, pero muy profundo. Lo es. Que nuestra forma particular de ser, esa combinación única, tiene un valor intrínseco. Exacto. Y encontrar y vivir desde esa autenticidad no requiere necesariamente grandes gestas heroicas, ni abandonar una carrera en la NFL. Sir William Osler, un famoso médico, escribió sobre encontrar la verdadera poesía de la vida en nuestra monótona rutina. Ser auténtica puede ser algo tan sencillo como encontrar significado en lo cotidiano. En la vida ordinaria vivida con honestidad e integridad. No hace falta ser Michael Westbrook atrapando un touchdown para que tu vida importe. Solo hace falta ser tú. Me encanta un consejo del mundo del béisbol, de un entrenador llamado Steve Springer, que creo que se aplica perfectamente a la vida. ¿Cuál es? Pies lentos, manos rápidas, mente tranquila. Suena bien. Si lo traducimos a nuestro tema, sería algo como muévete por la vida con deliberación, sin prisas, pies lentos. Cuando llegue el momento de actuar, hazlo con decisión, manos rápidas y sobre todo cultiva una mente en calma, que no se deje arrastrar por el ruido, mente tranquila. Esa mente tranquila es el punto de partida para cualquier acción auténtica. Y es un proceso, no es un evento de un día para otro. Como dice el proverbio español, poco a poco, un poco se hace mucho. Descubrir quién eres de verdad es un proceso gradual. Se trata de pequeñas elecciones consistentes, darte cuenta de qué te da energía frente a lo que haces por obligación, aprender a decir no con amabilidad pero con firmeza, tener el valor de decepcionar a alguien para no traicionarte a ti. Y esas pequeñas decisiones, sumadas, se convierten en una vida que es genuinamente tuya. Eso es. Entonces, si tuviéramos que destilar la buena palabra de todo este análisis, ¿cuál sería? Para mí es que es posible reprogramar al robot. Es posible cuestionar el piloto automático y tomar el control. La historia de Westbrook no es solo una advertencia. No, puede ser un permiso. Un permiso para dejar de jugar al juego de otro y empezar a jugar el tuyo. Como dice el entrenador Tony Dungy en su Clave Insólita, Dios te hizo la persona única que eres. Descubre tus pasiones, atrévete a soñar, a alcanzar y a volar. Precioso final. Y con eso cerramos nuestro análisis de hoy. Pero antes de terminar, me gustaría dejar una reflexión en el aire. Adelante. Todas las fuentes que hemos analizado se centran en resistir las expectativas que otros nos imponen desde fuera. Pero ¿qué pasa con las expectativas que nos imponemos a nosotras mismas y que son igualmente inauténticas? Interesante. ¿Qué ocurre cuando nuestro propio robot se ha programado no por nuestros padres, sino por una versión idealizada e inalcanzable de nosotras mismas que vimos en una película o leímos en un libro? Una versión que tampoco es real. Exacto. Quizás el trabajo más sutil y difícil no es solo desconectar del ruido exterior, sino también aprender a distinguir en nuestro propio ruido interior qué voz es la nuestra y cuál es la de un fantasma que, aunque suene como nosotras, tampoco nos pertenece.